habitantes y que incluye el consumo de todos los servicios que realiza en un día medio anual. Esto es lo que se entiende por dotación. Si ustedes alguna vez escuchan, no, pues la dotación para tal lugar es de tantos litros, y ahí se está refiriendo a esa cantidad de litros por cada habitante en un día. Ahora bien, nosotros nos podemos dar cuenta, perdón, nos podemos dar cuenta de que en el ámbito urbano y en el ámbito rural, pues estas dotaciones cambian, ¿no? Y dependiendo también del clima, ya sea un clima frío, un clima templado, cálido, pues bueno, las dotaciones van a cambiar. Es lógico, ¿verdad?, que en un clima cálido, pues estas dotaciones sean pues mayores, mas sin en cambio en un clima frío pues van a ser menores. Es algo que a través de estudios, ¿verdad?, se ha llegado a esta conclusión, a estas estimaciones de, por ejemplo, en el ámbito urbano, por decir uno de esos dos ejemplos, ¿verdad? Dice que en un clima frío serán 180 litros por habitante al día y en un clima cálido 220 litros por habitante al día. Hay que ser muy conscientes de eso, puesto que en nuestro país, ¿verdad? No sabemos, bueno, para empezar nosotros no sabemos en qué parte de este extenso país que es México nos va a tocar trabajar. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Dice, para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 metros cuadrados, 120 litros, en un clima frío y en un clima templado cálido, 150 litros. Bueno, aquí estamos hablando ya de viviendas pequeñas, llámese casas de Infonavit, departamentos. Cada estado, bueno, en cada estado pues depende, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues las normas nos dicen que utilicemos 150 litros por habitante al día en un área menor o igual. Hay una falta de ortografía en la imagen, pero en la Ciudad de México, en áreas o en departamentos, vamos a ponerlo así, en departamentos o viviendas que sean menores o iguales, no, menores a 90 grados, perdón, tenemos que utilizar 150, y ya mayores a 90, mayores o iguales a 90 metros cuadrados, pues la dotación que vamos a utilizar es la de 200 litros por habitante al día. Eso es lo que utilizamos nosotros en la Ciudad de México. Recuerden que también nos tenemos que basar en las normas técnicas complementarias de cada estado. Muchos estados carecen de normas, por lo tanto nos basamos en manuales federales. Y en el ámbito rural, pues nos podemos dar cuenta, ¿no?, que el consumo es pues mucho menor, el consumo de agua, la demanda de agua es menor. Tenemos ahí, dice, unidad básica de saneamiento con arrastre hidráulico, ahí llámese canales de distribución de agua potable. Aunque ustedes no lo crean, en nuestro país todavía hay ese sistema. Tenemos que en sierra, costa y selva, pues bueno, hay que recordar que en la sierra es un poquito más frío que en costa, y pues en la selva, igual si es una selva tropical, pues igual el consumo será mayor. Y yo creo que es lógico, estos valores son algo acertados, ¿verdad?, en cuanto a lo que se utiliza en nuestro país. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta hasta aquí. A ver, te escuchamos, Armando. Arrastre hidráulico, ok. El arrastre hidráulico es un término que se emplea, ¿verdad?, en hidráulica, válgame la redundancia,
cuando lleguemos nosotros, o bueno, cuando ustedes lleguen a la materia de hidráulica básica, cuando lleguen a la materia de tuberías y canales, pues bueno, el arrastre hidráulico se refiere, ¿verdad?, a la corriente de agua, o sea, agua que está siendo arrastrada. Esto pues gracias a la pendiente que tienen esos sistemas de abastecimiento, ¿vale? ¿Alguien más? No, ok, pues continuamos. Nosotros tenemos varios tipos de consumo. Ya vimos que el consumo, pues, en cuanto a nosotros como seres humanos, pues es un consumo, pues, en litros por habitante al día. Ahora bien, tenemos varios tipos de consumo. El doméstico, que es el que acabamos de ver, que es lo que utilizamos en nuestras casas habitación, y pues es lo que nos llega, ¿verdad?, a nuestros domicilios. Posteriormente, público y comercial. En vez de hablar de unidades en litros por habitante al día, aquí vamos a estar hablando en litros por establecimiento al día, eso. Y por otro lado, también podemos emplear unidades de litros por cada metro cuadrado de uso al día. Estos términos ahorita solamente son para que ustedes vayan teniendo idea, ¿verdad?, de qué es lo que se está haciendo, ¿verdad?, para que pues esa demanda de agua pues llegue tanto a mercados, a nuestros hogares, etcétera, ¿no? También tenemos industrial, un consumo industrial. Y aquí pues vamos a, bueno, aquí va a estar dependiendo, ¿verdad?, de los procesos de producción eh, de los cuales se cuente, ¿verdad? En dado caso que pues un proceso de producción requiera de agua y agrícola. Pues, bueno, tenemos que el agua igual se emplea en sistemas de riego en nuestro país. Mm, Ahí se emplean más unidades de litros, o más bien son ya metros cúbicos. No recuerdo, no recuerdo si es por cada 10 metros, no recuerdo la verdad bien la dotación, pero al final de cuentas son unidades de volumen de agua entre unidades de área en un día. Eso es lo que se emplea en el consumo agrícola. Ok, pues bueno, ya vimos los consumos, ya vimos lo que cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad?, al día, pues para satisfacer nuestras necesidades. No nada más nosotros, también en la industria, en los comercios, en fin. Ya sabemos nosotros en números, pues más o menos qué cantidad de agua, pero pues igual nosotros tenemos que ser conscientes para en cuanto al uso del agua potable. Entonces se nos dan ciertas recomendaciones, ¿verdad? Pues para que pues nosotros podamos utilizar el agua de una manera consciente para que ésta nos rinda más, puesto que el esfuerzo que se hace para que el agua llegue hasta nuestros hogares, hablando de manera particular en nuestros domicilios, pues es un esfuerzo muy grande, ¿no?, el que se está haciendo, a pesar de que pues la paguemos. Imagínense, ¿no? A veces ni aunque seas el más rico del pueblo, y si no hay agua, pues tampoco te va a llegar por mucho dinero que tengas, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes. Hay muchas recomendaciones, tal vez ustedes sepan algunas de estas. Este, a ver, vamos a continuar, a ver si uno de ustedes me ayude. Antes de eso, yo creo que ya es un tiempo pues considerable, ya casi son 7:20. Ok, a ver.
Almazán Montiel Abigail. Presente, profe. Arellano Ramírez María Fernanda. Presente, profe. Barrera Cruz Brian. Presente, profe. Calzada González Héctor Saúl. Presente, profe. Cancino Sánchez Rogelio. De la Cruz Castellanos Ricardo. Presente, profe. Escamilla Villeda Alfredo Axel. Presente, profe. Espinosa Alpizar América Lisset. Presente, profesor. Flores Segura Uriel Samuel. Presente, profesor. Okay. García Gobea Eduardo Mauricio. Presente, profesor. García Ramírez Antonio. Presente, profe. Así García Núñez Armando. López Galindo Israel. Presente, profe. Luna Sánchez Eric Armando. Martínez Álvarez Marta Viridiana. Presente. Mejía Vázquez José Tomás. Reséndiz Torres Eduardo. Presente, profe. Reyes Vega Luis Alberto. Rodríguez Oropesa Abril Alexa. Presente, profe. Rodríguez Ruiz Carla Jennifer. Presente. Rosales López Brandon. Presente, profesor. Sánchez Soriano José Francisco. Presente, profesor. Sandoval Plata Gabriel Antonio. Presente, profe. Tello Cienfuegos Diego Ricardo. Presente. Y Torres Ávila Cristina Alejandra. Presente, profe, buen día. Ok, buenos días. Pues vamos a continuar con nuestra clase. Ya ahora sí, pues no, pues ya si llegan los compañeros que faltaron, pues espero que tengan alguna justificación, ¿verdad? Pues pues sí, para que puedan pues acreditar la asistencia, ¿no? O justificar el que hayan faltado. Bueno, pues vamos a continuar. Le voy a pedir a uno de ustedes a ver si está por ahí. A ver, permítanme tantito. El último de la lista, que es Torres Ávila Cristina. Que nos ayude Sí, con profe. esta diapositiva, por favor. Sí. Recomendaciones. Báñese todos los días, pero no todo el día. Cierre la llave mientras se enjabona el cuerpo y reduzca el tiempo de la ducha. Si se baña en 5 minutos, ahorrará 100 litros de agua por día. No vacíe el sanitario sin necesidad. Utilice un sistema de ahorro de agua o introduzca una botella de agua o arena en el tanque del inodoro. Esto ahorrará 55 litros por día. Cierre el grifo mientras se enjabona las manos, afeita o cepilla los dientes. Utilice un vaso. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Cierre la llave mientras enjabona los platos. Esto puede ahorrar hasta 115 litros de agua. Ok. Gracias Cristina. De Bien, nada. pues
Como verán, son recomendaciones que tal vez desde que éramos niños las hemos venido escuchando, puesto que ya se hablaba, ¿no?, de una crisis en cuanto al suministro de agua potable en la Ciudad de México principalmente. Entonces, el bañarnos en 5 minutos, no bajarle al inodoro si es que no es necesario, eh, cerrar la llave, ¿verdad?, del lavabo mientras nos cepillamos los dientes, utilizar un vaso cuando igual nos cepillamos los dientes, en fin, son recomendaciones que yo creo que la mayoría hemos escuchado. Puse esta imagen en esta diapositiva en la cual pues igual se nos dan recomendaciones, ¿no? Y una de ellas que pues tal vez no le damos importancia es a la primera, ¿no? Es el examinar las llaves de agua, cañerías y tuberías de los exteriores por si tienen fugas. Es algo que pues tal vez a veces nos hacemos de la vista gorda, que sabemos que en nuestros hogares pasa y pues simplemente los dejamos pues así, tal vez por decir es que yo no sé de tuberías, es que yo no sé de estas cuestiones de plomería. Entonces sí sería importante, ¿no?, que revisemos si hay alguna fuga, puesto que igual nos va a ayudar a pues ahorrar agua, ¿no? Y no desperdiciarla. Hay que recordar que cuando hay una fuga, pues generalmente toda esa agua que sale por esa fuga es desperdiciada, es agua que pues no se aprovecha. Eso es muy, muy importante, el revisar las llaves, las válvulas, las tuberías. Ahora dice, efectúa el riego de las plantas y jardines únicamente 2 veces por semana. Sí, de hecho igual hacen la recomendación de, en cuanto al riego de plantas, pues dejar un sistema de riego por goteo. Es algo que en muchos países se emplean, igual aquí en México, personas que tienen pues plantas, ¿verdad? Ellos implementan pues un sistema de riego por goteo. ¿En qué consiste? Pues únicamente en una botella de PET, como las conocemos, ya sea de agua, de refresco, una botella que pues ya no se utilice y pues únicamente se le hace un pequeño agujero en la tapa y pues se pone ahora sí que de manera invertida en donde está la planta, ¿no? Y de esa manera pues mantener húmeda, perdón, a la tierra y a la planta también. Es simplemente un método para pues no desperdiciar el agua. Hay que recordar que cuando regamos las plantas pues no toda el agua es consumida por la planta, sino que pues yo creo que un 90% de toda esta agua que nosotros regamos en una planta, pues es agua que pues de inmediato pues sí, se tira y no se aprovecha, ¿no? Entonces es un buen sistema pues para mantener las plantas húmedas y pues hidratadas y se evite que el agua corra de manera innecesaria, al lavar los platos, al lavarse los dientes o al bañarse. Igual, esta yo creo que es la recomendación que más hemos escuchado, ¿no? Toma duchas de corta duración y cierra la llave mientras te enjabonas. Esa pues también. Dice, utiliza la lavadora para cargas completas, evitando su uso para pocas prendas. Pues sí, aprovechar, ¿no?, la máxima capacidad de nuestra lavadora y pues de todas maneras, pues, laves poquito, laves mucho, aunque pues le podemos regular el nivel de agua, pero pues eh, no nada más gastamos agua, sino que también energía eléctrica. Entonces es una buena recomendación que pues si vas a lavar, pues de una vez aprovecha y pues lava toda una carga completa. Dice, es conveniente regar el jardín, limpiar la vereda y lavar el auto con un balde, no utilizar manguera.
sí, es una recomendación que igual hemos escuchado, que pues al lavar nuestro automóvil, el regar las plantas, y el no hacerlo con una manguera, ¿no? Sino pues utilizar algún balde y pues con esto eh, pues evitar, ¿no? El desperdicio de agua. Así que yo creo que aquí no tenemos ningún problema en entender, ¿verdad? Todas estas recomendaciones. Sí quisiera preguntar de manera aleatoria, pues, ¿cuáles de estas recomendaciones, o si alguna otra que no aparece aquí, ustedes utilizan en casa? ¿No? Sí me interesa saber qué es lo que ustedes ya están haciendo, qué es lo que hacen en su familia en cuanto a estos consejos, ¿no? De uso racional del agua. A ver, vamos a preguntarle a ver, a Cancino Sánchez Rogelio. Creo que no está. A ver, alguien que quiera participar de manera voluntaria. ¿Qué es lo que hacen en sus casas, no? En cuanto a estas recomendaciones. Yo le puedo decir una, profe. Bueno, una. Sí, ahorita Este, una que se practica aquí, pues es la de cerrar la llave mientras enjabonan los platos. Porque, bueno, pues ya ves, como dicen, ¿no? Primero jabonas y ya después te pones a enjuagar. Y bueno, hay otra en particular que se hace cuando no hay agua. Creo que pues se debería de retomar, ¿no? Cuando sí la hay. Es que el agua que se usa para bañarnos se usa también para el baño. Entonces, pues ahí también se revuelve a utilizar esa agua, ¿no? Pero pues ya para el baño. Ok, sí, igual el reutilizar el agua, ¿no? Del baño. Incluso pues, bueno, hay quienes el agua que utilizan para lavar la ropa, o sea, en la carga de lavadora, pues en vez de desechar esa agua, de tirarla por la cañería, pues la almacenan. Pues con esta podemos lavar los pisos, podemos e incluso utilizarla para el WC, etcétera. Es algo parecido, ¿no? Que yo he visto, ¿verdad? Que se utiliza. ¿Alguien más que nos quisiera compartir qué es lo que en su casa pues se hace, o de manera particular ustedes qué hacen, ¿verdad? Para pues ahorrar? Yo creo que esa sería la pregunta correcta, para ahorrar el agua. Para lavar el auto, profe, en vez de utilizar la manguera, pues utilizamos una cubeta con agua. Ok, y con una franelita y pues así, sí, se ahorra bastante agua, ¿no? ¿Cuánto les gusta que tenga un balde de agua? Hay de 10, 15 litros, 12 litros, imagínense. Y pues a veces cuando uno lava el auto con un balde, incluso sobra, aunque sale muy sucia, desde luego es agua que pues ya está sucia, pero la podemos utilizar pues tal vez para regar nuestro jardín, para regar alguna planta, algún árbol, o incluso pues si dependiendo, ¿no? De qué tan sucia esté, pues la podemos utilizar pues para el WC, ¿no? Reutilizar esa agua. Gracias Jennifer. ¿Alguien más que guste compartir qué es lo que hacen en su casa? Profe, pues bueno, en particular en mi casa, dejamos en el patio dos o una cubeta y cuando llueve pues se llenan y las usamos para distintas cosas, ya sea para lavar el patio, en ocasiones también para regar las plantas o hasta para el baño. Ok.
Gracias, Axel. Pues sí, igual es importante, ¿no? Yo he visto muchas viviendas aquí en la Ciudad de México que pues sí tienen como tal un sistema para la captación del agua pluvial, pero digamos que tienen la canaleta y demás tubería para, pues sí, desalojar el agua, ¿no? Pero lamentablemente esa agua únicamente la desalojan de su domicilio y no la aprovechan. Entonces, igual es muy importante lo que dices, pues aprovechar también el agua de lluvia, ¿no? Para, pues, satisfacer varias necesidades de limpieza en nuestro hogar. Igual es muy importante. De hecho, pues ya en comunidades alejadas en las que pues no hay ninguna red de suministro de agua potable, pues bueno, ya lo veíamos, ¿no? En la clase pasada, es una fuente de abastecimiento atmosférico, la captación de agua pluvial. Gracias Axel. Pues vamos a continuar con nuestra presentación. Ok, a ver, le voy a pedir a alguien más que me ayude, a ver si está por ahí Rodríguez Ruiz Carla. Sí, profe. Te escuchamos. Reutiliza el agua y no la tire sin antes cerciorarse de que puede tener otros usos. Para el jardín, la limpieza, el sanitario, entre otros. Al bañar a su mascota, use un balde con agua para mojarlo y enjabonarlo y otro para enjuagarlo. Lave el carro, moto o bicicleta con trapos húmedos o recogiendo el agua en un balde, ya que con el chorro de la manguera se desperdician 20 litros de agua por minuto. Y no deje las llaves abiertas goteando. Detecte y repare las fugas rápidamente. Una fuga puede perder hasta 500 litros diarios. Ok, gracias Carla. Pues sí, como verán, ustedes mencionaron, ¿no? El utilizar el agua. Algunos de ustedes pues dicen, no, pues en casa utilizamos el agua, pero la reutilizamos para otra cosa, ¿no? Es muy importante igual eso. Igual, algo que, pues, si nosotros tenemos algún perrito o alguna otra mascota que requiera, pues, bañarse, pues, no hacerlo con la manguera directamente, ¿verdad? Se nos recomienda hacerlo, pues, con un balde de agua para enjabonarlo y otra, pues, para enjuagarlo. Esa es otra recomendación que desde luego nos va a ayudar a ahorrar agua. Ya igual la compañera Jennifer nos daba el caso particular de ella, ¿verdad? Que para lavar el auto, pues utilizar un balde de agua y trapos húmedos. Igual se nos da este dato, ¿no? Solamente es una estimación, puede ser más, puede ser menos pues se desperdician 20 litros de agua por cada minuto. Es un promedio, ¿verdad? En cuanto si nosotros dejamos una llave abierta, es un promedio de cantidad de agua por minuto que se puede llegar a desperdiciar, 20 litros. Y pues no dejar las llaves abiertas goteando. Igual tenemos que ser muy cuidadosos, puesto yo creo que a todos nos ha pasado que a pesar de que vamos y entre nosotros, tal vez en nuestra somnolencia o nuestro descuido, pues no cerramos bien las llaves y puede haber ahí pues un cierto goteo, ¿no? Y posteriormente cerciorarnos, ¿no? De que no haya ninguna fuga en toda la tubería en nuestro domicilio. Yo creo que son las recomendaciones más importantes. Yo creo que todos utilizamos por lo menos una o dos de todas estas recomendaciones en nuestros hogares. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o algún comentario, compañero? No, profe. Okay. Vamos a continuar. Ok, tenemos esta imagen. Son datos un poco desconocidos por nosotros, datos que pues tal vez damos
pues simplemente que no nos interesamos tanto en ello, tal vez por nuestras actividades del día a día, en fin, vamos a verlos, vamos a ver qué es lo que nos dicen estos datos, ¿no? Son datos obtenidos de varias fuentes, desde la NASA, de organizaciones civiles y gubernamentales, ¿no? Ok, vamos a pedirle a uno de ustedes, por favor, que nos ayude a darle lectura a esta imagen, ¿no? Vamos a ir mencionando desde una por una y la leemos y pues trataré de dar una breve explicación. A ver si está Martínez Álvarez, Marta. Sí, profe. A ver, escuchamos, mira, lees el número 1, terminas de leer y me esperas tantito. Ya cuando te diga puedes seguir, continúas con el número 2. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Ok. Datos desconocidos. 1. La Tierra contiene 525 millones kilómetros cúbicos de agua. La cantidad no ha cambiado en los últimos 2.000 millones de años. Ok. ¿Este dato qué quiere decir? O sea que, pues, imagínense, 2.000 millones de años. O sea, pues nosotros, ni queriendo, vamos a poder vivir esa cantidad de años. Pero solamente es una estimación que se hace, ¿verdad?, del tiempo, del cual, pues, esta cantidad de agua nos dice 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Pues es impresionante esa cantidad de agua. Ya veíamos la clase pasada, ¿no? Que en nuestro planeta un 70% es agua. Se divide en agua salada y en agua dulce. Entonces dice, esta cantidad no ha cambiado los 2.000 millones de años. Entonces, ¿por qué decimos, es que ya no hay agua en tal lugar? Es que, ¿por qué cada vez en la Ciudad de México hay más desabasto de agua potable? Y se nos dice que la cantidad de agua en nuestro planeta sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hay desabasto? ¿Por qué hay cierta crisis o problemática en cuanto al agua potable se refiere? Hay un detalle, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De que en los años 50, en los años 60, en la Ciudad de México, créanme que pues había un abasto eh, muy significativo, ¿verdad? En la zona del centro de la ciudad y en colonias pues aledañas a lo que pues antes era el Distrito Federal. No había problemas de suministro de agua potable, a las personas les llegaba el agua sin problemas hasta sus domicilios, pero pues ¿qué es lo que está pasando? No, hay muchos factores que ocurren en la Ciudad de México. Una, pues es de que pues hubo una sobrepoblación, todo el mundo se enteró de que en la ciudad pues te llegaba el agua hasta tu casa, no tenías que ir en burro o no tenías que acarrear el agua desde donde había a tu casa. Entonces, pues por las facilidades, pues la gente empezó a emigrar a la Ciudad de México, llámese, bueno, también por las facilidades y también, pues, por la cuestión trabajo, la cuestión laboral, pues fue que muchas personas de provincia empezaron a llegar a la Ciudad de México. Entonces, ¿esto qué provocó? Pues una sobrepoblación y pues los sistemas de agua potable y alcantarillado pues no eran diseñados en ese entonces pues a futuro, ¿no? O sea, eran diseñados pues únicamente para la población que ya había o si ya había algún desarrollo inmobiliario, pues bueno, nada más se previó para esas zonas, ¿no? Para las que ya estaban pobladas y por las que estaban por poblarse. Entonces, pues
la Ciudad de México no estaba preparado, o el Distrito Federal no estaba preparado pues, para recibir a gran cantidad de personas. Entonces, ¿qué pasó? Pues simplemente que hubo una sobreexplotación de agua de los mantos acuíferos, del agua subterránea en la Ciudad de México. Es por ello que pues nosotros nos podemos dar cuenta del hundimiento de varios edificios de la Ciudad de México. Uno de ellos pues es Bellas Artes, ¿no? Pues su cimentación está diseñada pues para que de alguna manera pues flote, puesto que está construido prácticamente sobre el lodo, Bellas Artes. Y hay obras de infraestructura que también están emergiendo. Una de ellas es el Ángel de la Independencia. Ustedes si ven una fotografía de los años 50, década de los 60 del Ángel de la Independencia, y si ven una fotografía del día de hoy, pues se van a poder dar cuenta que en esos años el Ángel de la Independencia no tenía escalones, y hoy en día pues el Ángel de la Independencia pues tiene escalones, ¿no? Todo ese nivel ha sido el que pues ha emergido, ¿verdad? El ángel, pero pues nos damos cuenta también de que pues la Ciudad de México se está hundiendo. Entonces, se ha visto traer agua de otros lados, pero pues créanme que no es suficiente. Ahora bien, aquí ¿con qué concluyo? Con todo esto, pues de que el agua siempre, desde hace 2.000 millones de años, ha sido la misma. O sea, es la misma cantidad de agua y créanme que en mucho tiempo no va a dejar de ser la misma. Pero, pues, obviamente cada vez vamos siendo más habitantes, bueno, al menos esa es la tendencia en nuestro país. Hay una tasa de crecimiento, ¿verdad? En nuestro país. Entonces, como cada vez somos más habitantes y al ser la misma agua, entonces, pues, cada vez, por esa razón, cada vez nos toca ya menos. Es como si tuvieras un pastel y si tú dices, no, pues nada más somos 4, pues bueno, nos va a tocar, si lo partimos por partes iguales, pues nos va a tocar una cantidad, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Que si a ese pastel llegan 2 personas más, pues obviamente va a ser el mismo pastel, pero les va a tocar de a menor cantidad. Entonces eso es lo que está pasando en la Ciudad de México y en muchas partes del mundo, de que cada vez vamos siendo más y la cantidad de agua sigue siendo la misma. Por lo tanto, se nos va tocando de a menos y eso es lo que sí les quería yo comentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o algún comentario? Yo había visto, bueno, un maestro nos había dicho que igual para las tuberías, como la Ciudad de México se está yendo para abajo, tenían que usar, como ya no estaban al mismo nivel, tenían que usar bombas pues sí, como subir, tuvieron que como que hacer ajustes al alcantarillado también y todo eso, porque como ya va para abajo y entonces el nivel en donde está todo eso está más arriba, tenían como que subirlo. Sí, también fue un problema, ¿no? El alcantarillado. Pues hay que recordar, ¿verdad? Que el suelo en el centro de la Ciudad de México es como si fuese una esponja, mojada, más bien. Nosotros sabemos, o es algo lógico, sin necesidad de ser especialistas en el área, que obviamente se va a comprimir más algo en donde tú le estés aplicando algún peso, algún esfuerzo. Digamos que las calles, ¿verdad? Son los lugares en los cuales pues hay menor cantidad de empuje hacia abajo. Obviamente los hay, al que los autos transiten por ahí, pues obviamente va a haber empujes, pero son empujes temporales. Ahora bien, con todo este fenómeno de extracción de agua subterránea,
pues estamos quitando ese soporte. Digamos que el agua servía como soporte, una especie así como ayudaba a que flote. De hecho, el metro de la Ciudad de México, el metro subterráneo, está diseñado, pues ahí ya previeron y se dieron cuenta que la Ciudad de México se estaba hundiendo. Entonces ahí previeron, ¿no?, los ingenieros de la época, y diseñaron el metro, pues para que pues pudiera de alguna manera flotar. Es un sistema muy, muy complejo, y pues vean, no por nada el metro ya duró 50 años, o sea, obras que ya, llámese línea 3, línea 1, la línea naranja, creo que es la línea 7, no recuerdo, que es la más profunda de la ciudad. Imagínense, son obras de los 70, de los 80, y todavía están, ¿no? O sea, y pues la tecnología que había en la época, pues no era la misma tecnología que tenemos ahora. Pero bueno, o sea, ahí se dieron cuenta de que el suelo está muy saturado, o sea, tiene grandes cantidades de agua. Entonces dijeron, no, pues vamos a diseñarlo pues para que pues, pueda flotar, ¿no? Entonces, pues así está diseñado nuestro metro. Y pues ese sí se va hundiendo conforme se va hundiendo la ciudad, el metro. Pero tenemos calles, tenemos avenidas, entonces estamos de acuerdo que a los extremos de las calles, hablando a los laterales de las calles, de una manera paralela a las calles, pues tenemos las viviendas, tenemos viviendas y edificios que ejercen un esfuerzo hacia abajo, hacia el suelo. Es un esfuerzo constante que siempre va a haber. Entonces, nosotros sabemos que en las calles y en avenidas pues son instalados los sistemas de alcantarillado y sistemas de agua potable también. Entonces el alcantarillado, nosotros tenemos que checar niveles, o sea, el alcantarillado tiene que estar por debajo del nivel de las viviendas. Entonces hubo ese fenómeno que nos menciona la compañera Fer, que pues las viviendas, digamos, que se estaban hundiendo, y los sistemas de alcantarillado, pues hubo zonas en las que ya han alcanzado pues, un nivel más alto al de las viviendas. Entonces había problemas cuando llovía, de que pues salía el agua pues a chorros, ¿no? Las aguas negras salían a chorros pues por los sistemas de pues alcantarilla, no, de expulsión de aguas negras de las casas, ¿no? Imagínense que por tu coladera salgan aguas negras que pues no son de tu vivienda. Ese fenómeno pasó también debido al hundimiento. Ok, vamos a continuar con el número 2, por favor, compañera. Sí, profe. 2. Solo el 2.5 del agua de la tierra es dulce, consumible. De esa cantidad, 0.5% está en depósitos subterráneos, 0.01% en ríos y lagos. Ok, gracias. Pues sí, eran valores, ¿verdad? Que pues ya veíamos la clase pasada, ustedes dirán, pues es que son diferentes a los que vimos, pero pues se acercan. Como yo les mencioné, podemos encontrar muchas estimaciones, pero yo creo que todas se acercan, ¿no? Rondan 2.5, 3%, hay quien menciona 3.5%, en fin, es variable, puesto que nuestro planeta pues sí, es muy grande. Entonces es muy difícil medir o estimar la cantidad de agua que hay sobre nuestro planeta. Únicamente son estimaciones, son valores que pues ya veíamos la clase pasada. Continúa con el número 3, por favor. Sí. Durante 100 años, una molécula de líquido vital pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos y 3 días en la atmósfera. Bueno, son algunas de las características, ¿no?, de durabilidad, de cuando pasa de un lugar a otro alguna partícula, pues del agua, ¿no? Nos dan estimaciones que pasa 100 años en el mar,
no, 98 años en el mar, 20 meses en forma de hielo y 2 semanas en ríos y lagos y 3 días en la atmósfera, ¿no? Y digamos que ahí es donde nosotros pues nos podemos dar cuenta del ciclo del agua, ¿no? Imagínense si no hubiera huracanes, si no hubiera tormentas tropicales, pues nos sería muy caro, ya lo veíamos, ¿no? Nos sería muy caro el tratar agua salada para consumo humano. Entonces, qué bueno que hay huracanes, qué bueno que hay tormentas tropicales, porque hay una precipitación de las aguas del mar. Estas pues son llevadas a la corteza terrestre a través de las nubes, hay lluvias, hay tormentas, etcétera, y de esa manera pues nosotros volvemos a, a tener agua dulce. Continuar con el número 4, por favor. Sí. Por evaporación, un árbol pierde 265 litros de agua al día. Una hectárea de maíz, más de 30,000 litros diarios. Eso nada más es para darnos cuenta, ¿no? Qué cantidad de agua pues, requieren las plantas, se requiere también en la agricultura, pues son cantidades enormes. Bien es sabido, ¿verdad?, que un lugar o un área en la cual haya árboles, pues quiere decir que en ese lugar hay agua. Es una buena señal, pues para nosotros los ingenieros que vamos, tal vez se nos va a encomendar el encontrar agua, entonces un lugar en donde hay árboles, pues es una buena señal de que ahí pueda haber agua, no agua subterránea. Continúa, por favor, con el número 5. 5. La NASA descubrió agua en planetas como Mercurio, Marte, la Luna, Europa, de Júpiter y en los cometas. Sí, bueno, bien sabemos que la NASA no para de hacer investigaciones, sigue dando aportaciones muy importantes a la ciencia. Igual ellos han descubierto agua en estos planetas, ¿no? Y en esta luna de Júpiter. Igual hace poco, antes de la pandemia, hubo una conferencia de una investigadora italiana en la escuela. Ella es vulcanóloga, pero ella estuvo en un equipo, ¿verdad?, italiano para, pues sí, para analizar ciertos datos que la NASA había recopilado del planeta Marte. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que pues efectivamente había agua en forma de hielo en Marte, pero pues ella igual explicaba que habría la posibilidad de que por debajo de ese manto duro de hielo, de esa capa dura de hielo, de glaciar en Marte, pues había la posibilidad de encontrar el agua en forma líquida. Eso nada más es un dato, ¿no? Igual que ya están viendo los países más desarrollados, están viendo pues la manera de explotar esos planetas. Ok, vamos a continuar, por favor, con el número 6. Un estudio de la Universidad de Alberta, Canadá, sugiere que existe una gran reserva de agua subterránea en la capa de la Tierra llamada zona de transición del manto, que está a 410 kilómetros de profundidad. Ok, pues sí, nosotros, ¿verdad?, del agua subterránea que aprovechamos, pues la podemos encontrar en 500 metros, 1 kilómetro, hasta 2 kilómetros de profundidad. Son aguas que pues aprovechamos para nuestro consumo, ¿no? O sea, es la que generalmente se nos distribuye cuando sabemos que es un pozo, cuando dicen, es que ahí está el pozo de agua, ¿no? Es un pozo, pero no un pozo como muy rudimentario como los de antes, es un pozo profundo, excavado, pues a esas profundidades, ¿no?, de 1 kilómetro, que es bastante. Entonces, esta universidad, ellos a través de estudios geofísicos y a través de movimientos provocados en el planeta,
llegaron a esta conclusión, ¿no? De que pues hay agua a esa profundidad de la Tierra, 410 kilómetros, es muy importante, puesto que ya, como les decía, cada vez es menor la cantidad de agua que pues nos toca, pues se está viendo de dónde obtener este líquido. Ok, ahora continúa con el número 7, por favor. Más del 66% del agua consumida en el hogar se utiliza en el baño. Pues sí, en el WC es donde yo creo que la mitad, por lo menos la mitad del agua que nosotros tenemos o que consumimos en nuestros hogares es en el baño. Es un dato, son estimaciones, todas estas son estimaciones hechas para, para darnos cuenta, ¿no? En qué estamos gastando y cómo nosotros podemos aminorar ese, el desperdiciar o el utilizar el agua, ¿no? El ahorrarla lo más posible. Continúa con el número 8, por favor. La falta de agua potable causa la muerte de 4.500 niños por día. Era un dato, ¿no? Que ya veíamos al principio de nuestras clases, que pues debido a la falta de agua eh, de buena calidad para consumo, pues hay muchas enfermedades, ¿no? Y pues desde luego muchos muertos, ¿no? Y es lamentable que los niños pues sean quienes pues sufran de esas consecuencias, ¿no? De que el agua no esté bien. Muchachos, está por terminarse la sesión. Nos quedan 2 minutitos antes de que se termine. Si prefiero, pues avisarles. Es más, ¿qué les parece si corto esta reunión, genero un nuevo link y ahorita nos vemos de vuelta para terminar bien la clase? ¿Parece? Sí, profe. Ok, entonces ahorita nos vemos. Ok, pues bueno, vamos a continuar, vamos a terminar ya nuestra clase. Nos faltan 2 puntos más. No sé si se haya conectado la compañera para que nos siga apoyando, por favor. Sí, profe. Ok. Número 9. 2.500 millones de personas no tienen acceso directo a fuentes de agua potable. Pues sí, como es bien sabido, pues nosotros no hay que irnos tan lejos. Desde luego que en muchos países hay cierto desabasto, ¿verdad? Hay las condiciones de, para suministrar de agua potable a las personas, pues es lamentable, ¿no? Hay lugares en que nada más les ponen una llave para cierta población y pues de ahí tienen que abastecerse todos. Es algo muy triste, pero sigue pasando. Es es muy difícil, ¿no? El que, pues, imagínense, 2.500 millones de personas. Es casi, pues, yo creo que es casi la tercera parte de la población en el mundo, pues carece, ¿no? De- del acceso de agua potable. No es por ello que, pues, hay muchas enfermedades, hay, pues, incluso muerte, ¿no? Ya veíamos 4.500 al día niños fallecidos por consumir agua que no cumple con las características eh, necesarias para el consumo. Y pues es algo que pues nosotros vemos, ¿no? Que igual como ingenieros, tal vez un campo de trabajo muy amplio, en el cual pues nosotros podemos intervenir, ya sea en el diseño de sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, en fin, todo eso es lo que nosotros de lo que nos podemos dar cuenta
al ver estos valores. Ahora, el número 10, por favor, Marta. Sí, profe. 25 millones de personas mueren al año por acceder al agua en mal estado. Es un dato igual muy importante, ¿no? Es un dato que pues no lo vamos a encontrar en los noticieros, no lo vamos a encontrar en, pues sí, en lo que pues circula todos los días. Es una estimación que desde luego ustedes podrán decir, es que a lo mejor son menos, ¿no? Pero yo creo que cuando hay vidas humanas que lamentar, pues ahí hay algo, ¿no? Que pues no estamos haciendo bien, o simplemente hay algo que no estamos haciendo, ¿verdad? Y pues únicamente todo esto es para generar conciencia, ¿no? Pues para que nosotros que sí tenemos el acceso al agua potable, pues cuidarla, eh, y pues darnos cuenta, ¿no? De qué es lo que está mal y que nosotros como ingenieros podamos darle alguna solución. No sé si tienen ustedes algún comentario, alguna opinión de lo que vimos el día de hoy. Todo bien, profe. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Listo. Pues bueno, aquí ya estamos entrando a un tema nuevo. Solamente que, bueno, ahorita tenemos una reunión de academia, los profesores de ingeniería sanitaria. Entonces, esto, pues bueno, lo vamos a ver la clase pasada, ¿no? La siguiente clase, perdón, lo vamos a ver un poquito más a detalle en qué consiste, puesto que nosotros vamos a realizar varias prácticas de laboratorio que tienen que ver con esto. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí, compañeros. Este tema lo veremos la próxima clase, el día viernes. Les pido una disculpa, tenemos una reunión ahorita, nos citaron a las 8, pero dijeron que había problemas de conexión, etcétera, que los veíamos 8:15. Entonces, pues ya estamos próximos, faltan 5 minutitos para las 8:15. ¿Les parece bien si nos vemos el día viernes, igual por aquí, vía online? Y el lunes pues nos vemos en la escuela. ¿Les parece bien? Sí, profesor, tengo una duda, es que no sé si se escuchó cuando pasó lista, porque luego me falla el micrófono por el navegador. Ok, a ver, permíteme tantito. Recuérdame tu apellido. Luna Sánchez. Sí, no te escuché. Sí te había puesto falta, pero no te preocupes. Gracias. Ya lo quito. Vale, pues. Profe, yo también tenía la misma duda. Ajá. Rodríguez Oropesa. Recuérdame tu apellido. Rodríguez Oropesa. Ok, igual ya, ya te puse asistencia también. No sé, ¿alguien más? Yo, profe Mejía Vázquez. Ok. ¿Apenas llegaste? No, estoy desde hace rato. Bueno, desde que Ok. inició la clase. Sí, ok. Es que sí, luego fallan nuestros micrófonos. Y ok, no te preocupes. Ya. Entonces nada más faltó un compañero. Espero que pues no se vaya retrasando, pues ya tiene dos faltas, ¿no? Hay que recordar que para tener derecho a examen tenemos que cumplir con un 80% de las asistencias. Nada más les dejo ese dato pues para que lo tomen en consideración y si
por cualquier motivo ustedes faltan, háganmelo saber. Y si tiene justificación, pues yo no tendré ningún problema con ese aspecto de la asistencia. Nada más les tocaría pues ponerse al corriente. Bueno, pues entonces la dejamos hasta aquí, compañeros. Gracias por haberse conectado. Nos vemos en la próxima clase el día viernes. Cuídense mucho. Gracias, buen día. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe.